Los saludos, esta noche son para Ranma Argentina. Si quieres tu saludo, deja tu comentario. Hace años que no pienso en el juego que solíamos jugar. Se llamaba Escondite y Matar. No te preocupes, no era nada espeluznante en aquel entonces. Al menos, no para nosotros. Éramos niños, y los niños no entienden el miedo. No del tipo que importa. Teníamos 10, quizá 11 años. Esa extraña edad en la que te crees invencible, pero en el fondo sigues creyendo en monstruos. Pasábamos todos los días de verano al aire libre, persiguiéndonos por el bosque, inventando juegos que parecían peligrosos solo para sentirnos mayores. El escondite era nuestro favorito. Empezó como una broma. Ryan había visto una película de terror que no debía, una donde el villano cazaba gente en la oscuridad. Al día siguiente apareció con un cuchillo de juguete de la tienda de todo a $1 y dijo: hagamos que el escondite sea más divertido. Todos nos reímos. Siempre nos reíamos. Las reglas eran simples y absurdas. 1. Una persona era el cazador. 2. El resto eran los escondites. 3. El cazador tenía que cerrar los ojos, contar hasta 30 y decir: estén listos o no, voy a matar. 4. Cuando el cazador encontraba a alguien, aplaudía 2 veces, como un disparo. Esa era la muerte. 5. El juego no terminaba hasta que el cazador encontrara a todos los que se escondían. Nos turnábamos, cada uno intentando sonar más aterrador que el anterior al decir esa frase. Era solo una farsa. Nada más. Pero, de alguna manera, siempre se sentía diferente. El bosque detrás de mi casa era enorme, al menos para nosotros. Árboles tan apiñados que absorbían la luz, ramas que se extendían como brazos al pasar corriendo. Lo llamábamos la tierra salvaje. Era quizás 1 hectárea de bosque entre nuestro vecindario y la vieja carretera, lleno de trastos oxidados y los esqueletos de cobertizos a medio construir. Olía a tierra mojada, a agujas de pino y a aventura. Nuestros padres no nos seguían la pista. En aquel entonces, nadie lo hacía. Desaparecíamos durante horas, jugando a la mancha o inventando historias sobre fantasmas que vivían junto al arroyo. Había un lugar al final de The Wings que siempre nos daba escalofríos, a través del túnel de drenaje. Era lo suficientemente grande como para que un niño pudiera arrastrarse por él. Una tubería de hormigón que desaparecía en la oscuridad, zumbando débilmente con el agua que goteaba. El tipo de lugar donde el eco de tu voz se prolonga demasiado. La primera vez que lo encontramos, Alex retó a Ryan a entrar. Ryan apenas logró avanzar unos metros antes de gritar y salir corriendo, jurando que algo le había respirado encima. Nos reímos hasta quedarnos sin aliento. Desde ese día, se convirtió en el lugar definitivo. Si te escondías allí, eras valiente. Si entrabas solo, eras una leyenda. Mi madre siempre me decía que me alejara de ese túnel. La gente mala va por ahí, dijo una vez, casi susurrando mientras lavaba los platos. Recuerdo haberle preguntado a qué se refería, y ella solo dijo: no lo hagas. Cuando insistí, me contó la historia de un hombre que vivía en el bosque y a quien la policía nunca atrapó después de que algo malo le pasara a una niña años antes de que yo naciera. Pero cuando eres niño, las advertencias suenan como retos. Y en Esconde y Mata cada reto parecía el destino. Jugábamos a ese juego casi todos los fines de semana de ese verano. A veces de día, a veces al atardecer y los árboles se convertían en siluetas negras. Creamos zonas seguras. Troncos caídos o rocas grandes donde podías pararte y quedarte a salvo durante 10 segundos si te asustabas. Establecimos reglas sobre susurros, trampas y puntos de sangre si asustabas a alguien lo suficiente como para hacerlo correr. Ahora suena ridículo. Pero en aquel entonces, parecía real. Incluso hicimos un cántico. Antes de cada ronda, Ryan nos sonreía, levantaba la mano como si iniciara una ceremonia y decía: escóndete y mata, escóndete y emociona, no te dejes atrapar, no te quedes quieto. Luego empezó a contar, lento y fuerte, mientras el resto de nosotros nos dispersábamos. Nunca pensamos en lo extraño que era que nuestra risa inocente resonara en el mismo bosque del que mi madre me había advertido. Que las sombras a nuestro alrededor siempre parecían moverse un poco diferente al empezar el juego. No hasta ese día. El día que todo cambió. El día que me convertí en el último en esconderme. Nos reunimos justo después de comer. El cielo estaba gris y pesado, de esos que parecen hinchados por la lluvia pero nunca se acaban. Todo olía a hierba húmeda y ozono.
Los cuatro nos reunimos junto al roble caído en la linde del bosque, el que siempre usábamos como base. Ryan tenía la sonrisa de siempre. Era de esos chicos que siempre tienen una mancha de tierra en la mejilla y un rasguño en algún brazo, como si el bosque fuera parte de él. Sara había traído un paquete de jugos, Alex tenía su linterna, que apenas funcionaba, y yo tenía mi sudadera azul de la suerte, que me hacía sentir más valiente de lo que realmente era. Discutimos durante unos minutos sobre quién sería el cazador esta vez, hasta que Ryan me señaló. Tienes los mejores escondites, George. Ve a demostrarlo. Sara intervino sonriendo. Apuesto a que no usarás el túnel. Eso provocó la risa de todos. Incluso yo reí, aunque se me revolvió el estómago al pensarlo. Ya podía oler ese lugar en mi cabeza. Piedra mojada y podredumbre, ese tipo de frío que parecía estar vivo. Pero el orgullo es peligroso a los 10 años. Así que dije, vale. Lo haré. Ryan juntó las manos, emocionado. Bien, chicos y demonios. A las escondidas, sexta ronda. Tienen 30 segundos. Se giró hacia el árbol, se cubrió los ojos y empezó a contar. Lento. Fuerte. Prolongado a propósito. 1, 2, 3, los demás nos dispersamos. Corrí hacia el arroyo, con el crujido de las hojas bajo mis zapatillas. Cada paso me aceleraba el corazón. El bosque estaba más oscuro de lo habitual. Las nubes se habían espesado, tiñéndolo todo de apagados tonos verdes y grises. Para cuando Ryan gritó 10, ya había llegado al borde del túnel de drenaje. La boca se abría ante mí. Un círculo negro perfecto enmarcado por musgo húmedo y grafitis. Alguien había pintado con aerosol una sonrisa roja y burda cerca del borde. Probablemente solo eran adolescentes, pero aún así, se veía raro. Como si me estuviera sonriendo. 25, 26, me agaché y me arrastré dentro. El aire cambió al instante. Frío, húmedo y viciado. Mis palmas se hundieron en el barro al avanzar a rastras, y cada movimiento producía un chapoteo eco que resonaba en mi interior. Podía ver el tenue resplandor de la luz del día en la entrada, a mis espaldas, menguándose con cada centímetro que me movía. Cuando finalmente me detuve, la luz se había reducido al tamaño de una moneda. El túnel se extendía hacia adelante en la más absoluta oscuridad. Me agaché allí, intentando respirar con más calma. Mi sudadera ya estaba empapada por las paredes, y me dolían las rodillas por el cemento áspero. El olor era denso, terroso y metálico, con un ligero toque agrio, como a agua estancada en años. Afuera, el bosque se llenó de vida con los sonidos del juego. Las hojas crujían, las ramas se quebraban, las risas se filtraban débilmente entre los árboles. A lo lejos, oí la risa apagada de Sara, interrumpida por dos fuertes aplausos. «Te pide», gritó Ryan, y su voz resonó débilmente. Sonreí en la oscuridad. Por un instante, fue fácil olvidar el frío. Fácil fingir que todo era como siempre. Niños jugando en el bosque, diversión inofensiva. Luego volvió a gritar. «Estés listo o no, vengo a matar». Su voz se escuchó entre los árboles, juguetona y exagerada, pero al resonar en el túnel, sonó diferente. Más larga. Distorsionada. Como si el hormigón estirara las palabras hasta que ya no sonaban como las de Ryan. Me apreté contra la fría pared y sonreí de todos modos. Mi corazón latía con fuerza con esa emoción infantil perfecta, la que parece peligrosa pero no lo es. La que te hace contener la respiración y contar, incluso cuando no deberías. Por un rato, simplemente escuché. Sus pasos, las carcajadas, los aplausos resonando a lo lejos. Todo se fundía en un ritmo que me sabía de memoria. Luego, poco a poco, los sonidos se desvanecieron. El bosque quedó en silencio. Esperé, pensando que tal vez Ryan se escabullía, intentando pillarme desprevenida. Incluso sonreí, lista para saltar y asustarlo. Pero el silencio se prolongó. Demasiado largo. Pasaron los minutos. Tenía las rodillas entumecidas de estar agachado en el agua poco profunda. El túnel goteaba a mis espaldas, lento y constante, el único sonido en un mundo que parecía completamente quieto. Empecé a preguntarme si el juego había terminado. Quizás Ryan se había aburrido y se había ido a casa. Quizás todos lo habían hecho. Me incliné hacia adelante, esforzándome por oír algo más allá de mi propia respiración. El aire era denso y frío, me oprimía los oídos. Entonces se escuchó un ruido. Un chapoteo. Muy débil, pero no era mío. Venía de lo más profundo, del final del túnel que se curvaba hacia la oscuridad total.
Fruncí el ceño. Ryan. Susurré, con una media sonrisa. Eres tú. Nada. Otro chapoteo. Más cerca. Lento. Deliberado. Como si alguien se metiera de talón en el agua y arrastrara el otro pie. El corazón me empezó a subir a la garganta. Apreté la mano contra la pared. La sentía resbaladiza por la condensación, y contuve la respiración. Fue entonces cuando oí la respiración. No era Ryan. No era ningún niño. Era pesado, húmedo, tenso. Quienquiera que fuese, sonaba como si estuviera aspirando aire por una garganta que había olvidado cómo. Ryan. Intenté de nuevo, ahora más bajo. Todavía nada. El chapoteo se hizo más fuerte. Más cerca. Quienquiera que estuviera ahí abajo no corría. Caminaba con pasos lentos y metódicos que resonaban en el hormigón curvado. El agua chapoteaba, goteaba, luego silencio, luego otro paso. Debería haber salido corriendo en ese momento, pero no pude. Todo mi ser se bloqueó. Mi cuerpo supo antes que mi cerebro que algo andaba mal. Entonces una voz surgió de la oscuridad. Listo, no era juguetón. No era Ryan. Era profundo, áspero, más viejo. Oh no, las palabras rasparon las paredes del túnel como metal arrastrándose sobre una piedra. Vengo a matarse, me heló la sangre. Me pegué a la pared, con los ojos abiertos y la boca abierta, pero en silencio. Podía oír las botas del hombre abriéndose paso en el agua poco profunda. Más cerca. Firme. Cada paso terminaba con el leve sorbo del lodo al soltarse. El haz de luz de la vieja linterna de Ryan se había apagado hacía tiempo, pero un tenue resplandor aún se filtraba por la boca del túnel que había detrás de mí, suficiente para captar movimiento. Entonces lo vi. Una silueta vaga. Hombros anchos. Brazos largos. Algo brilló en su mano. Una fina raya de plata que captaba la tenue luz. Habló de nuevo, su tono casi conversacional. Ustedes, niños, eligieron un mal lugar para jugar. Mi pulso martilleaba en mis oídos. Llevo mucho tiempo esperando en este bosque, dijo. Pensé que algún día volverías. Las vocecitas se escuchan, ¿sabes? El sonido de algo arrastrándose no era metal esta vez, sino algo más suave. Quizás un abrigo. Quizás un bolso. No lo sabía. Salgan ya, canturreó. No me hagan contar. Empezó a contar. Lentamente. Cada número se alargó como una amenaza. 1, 2, me arrastré hacia atrás, con las manos temblando en el agua helada. Cada movimiento producía pequeñas ondas que me resultaban ensordecedoras. 3, hizo una pausa. ¿Aún respiras, ratoncito? La voz estaba más cerca ahora, quizá a 6 metros. Podía olerlo. Un hedor húmedo y agrio a sudor rancio y agua de estanque. Entonces se rió entre dientes con un sonido entrecortado y ahogado que se disolvió en tos. Yo también jugaba a esto una vez. Con mi hermano. Hizo trampa. Un chapoteo, más fuerte esta vez. Había empezado a moverse de nuevo. No me gustan los tramposos. Mis manos se deslizaron por la curva del túnel hasta que mis dedos rozaron una estrecha repisa donde la tubería se unía a la pared. Me apreté contra ella, sin moverme. Los pasos del hombre se ralentizaron y luego se detuvieron por completo. El silencio volvió a presionar. Ya no podía verlo, pero sabía que estaba allí, más allá de la curva, escuchando. El sonido del agua goteando llenó el espacio entre nosotros. Entonces, en voz baja, habló. Te escondiste bien. Mejor que la mayoría. Algo metálico golpeó la pared una vez, 2 veces, como un tic nervioso. Quizás te guarde para más tarde, se rió de nuevo, bajo y jadeante. Esconderse y matar, ¿eh? Supongo que soy yo. Me mordí con fuerza la manga para no jadear. Entonces, de repente, su voz se volvió más tranquila, más cercana a un susurro. Aquí estás. No pensé. Me arrastré rápido, chapoteando a ciegas hacia atrás, hacia el tenue anillo de luz al final del túnel. Sus pasos resonaron tras mí, rápidos ahora, el agua se agitaba a su paso. Podía oír su respiración a mis espaldas, entrecortada y húmeda. Alto. Rugió, y el sonido resonó tan violentamente que me dolieron los oídos. No lo hice. Seguí arrastrándome hasta que la luz se hizo más grande, más brillante. Entonces, justo cuando llegué a la entrada, los pasos se detuvieron. El túnel quedó en silencio. Me giré, temblando, esperando que saliera disparado de la oscuridad. Pero solo vi oscuridad y su tenue silueta, inmóvil, medio oculta por la sombra. Suspiró largamente, cansado, casi dulcemente.
Supongo que ganas esta ronda, dijo. El eco alargó las palabras hasta que se sintieron enormes. Pero el juego no ha terminado, no hasta que te encuentre. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces se giró, el agua salpicando suavemente mientras regresaba a la oscuridad. Su tarareo lo seguía, una melodía desafinada y rota que se debilitaba con cada paso hasta que solo quedó el goteo. Me quedé allí durante lo que parecieron horas antes de salir a la pálida luz de la tarde. Corrí. Ni siquiera miré atrás. Atravesé los árboles tan rápido que las ramas me arañaron los brazos, desgarrándome las mangas y la piel. Me ardían los pulmones, sentía que el pecho se me iba a partir, pero no me detuve. Solo necesitaba llegar a casa. Con mi madre. A la luz. Cuando atravesé la línea de árboles y llegué a mi patio trasero a trompicones, caí al suelo con fuerza. Me raspé las rodillas y la grava se me incrustó en las palmas. Sentí un sabor a tierra y sangre. Por un segundo, me quedé allí tirado, jadeando, intentando creer que había salido. Entonces oí sirenas. Había 2 patrullas estacionadas afuera, con sus luces rojas y azules destellando entre los árboles. Mi mamá estaba en la entrada, llorando en el pecho de un agente. Me vio y gritó mi nombre, entre sollozos y incredulidad. Corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que me dolió. Detrás de ella, vi a la madre de Sara sentada en la acera, agarrando una de sus zapatillas rosas. El padre de Alex caminaba en círculos. Los padres de Ryan se abrazaban, temblando. Todos me miraron de la misma manera. El alivio se mezclaba con algo más. Algo parecido a la lástima. Seguí preguntando qué había pasado, pero nadie contestaba. Los agentes solo susurraban, con el rostro tenso y pálido. Alguien me cubrió con una manta. Mi madre no dejaba de decir, ya estás a salvo, cariño. Estás a salvo. Pero el problema es que no me sentía seguro. Sentí que había hecho algo mal. Que había dejado algo sin terminar. Esa noche, me quedé en mi cama, mirando al techo, mientras mi madre estaba sentada en la silla del otro lado de la habitación, con miedo de apagar las luces. Cada crujido, cada sonido del exterior, me encogía el corazón. Creía oír aún el goteo del agua. El eco de ese suspiro. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación. Me dije a mí mismo que no había nadie en el túnel. Pero en el fondo yo lo sabía mejor. Durante años, intenté no pensar en ello. Nunca volví a preguntar sobre ese día. Cuando en la escuela mencionaban el bosque o la cinta policial, cambiaba de tema. Funcionó un rato. Me convencí de que fue un accidente extraño, tal vez se habían alejado demasiado, tal vez el arroyo se había desbordado. Los recuerdos se volvieron más silenciosos. Polvorientos. Hasta que cumplí 18 años. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizás curiosidad. Quizás culpa. Pero una noche, abrí mi portátil y busqué en los archivos antiguos del pueblo. El titular me golpeó como un puñetazo en el pecho. 3 niños fueron encontrados muertos en un bosque local. Se descubrieron cadáveres cerca de un túnel de drenaje. El artículo decía que la policía creía que se trataba de un ataque selectivo. Que el asesino había usado un objeto punzante. Que los cuerpos presentaban signos de mutilación. Nunca lo atraparon. Ni siquiera tuvieron un sospechoso. Pero un detalle sobresalía. Algo pequeño, enterrado a media columna. Un testigo que paseaba a su perro cerca del bosque informó haber escuchado la voz de un hombre gritando seguida de 2 aplausos. Esa palabra me revolvió el estómago. Aplausos. Ni disparos. Ni gritos. Aplausos. Me gusta nuestro juego. Me gusta nuestra broma. No dormí esa noche. Me quedé allí sentado, mirando la pared, sintiendo de nuevo el aire frío del túnel húmedo contra mi piel, cargado de olor a óxido y podredumbre. Los había encontrado. Todos. Excepto yo. Y no podía dejar de pensar en su voz. Ese suspiro. La silenciosa decepción que había en él. A veces, tarde por la noche, cuando la casa se asienta y las tuberías crujen, oigo algo más debajo de ella. Un goteo débil y constante. El chirrido de los zapatos mojados sobre el hormigón. Y un respiro. Largo, lento, paciente. Listo o no, gané el Ideanquil ese día. Pero como nunca me encontró, significa que todavía estamos jugando.